6 de la tarde con 7 minutos ya, el Ministerio de la Mujer y la Subsecretaría de Derechos Humanos firmaron un convenio con ONU Mujeres para prevenir la violencia en contra de la mujer en situaciones de crisis sociales. Vamos a conversar acerca de este convenio, de todas las situaciones que hemos vivido en el último tiempo y de otros temas. Para ello nos acompaña aquí en el estudio la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Ministra, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Primero vamos al acuerdo que suscribieron esta mañana con ONU Mujeres y también con la Subsecretaría de Derechos Humanos. ¿En qué consiste, ministra, y en qué medida toca la situación que estamos viviendo? Bueno, quiero decirte que ha sido un mes de muchos aprendizajes para todas las instituciones y también ha sido un mes de aprendizaje también para el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, porque han quedado más a la vista que nunca algunas vulnerabilidades. O sea, las mujeres son más vulnerables y todavía son en Chile más vulnerables frente a distintas circunstancias que se desprenden de un movimiento social de la dimensión del que hemos vivido en Chile. Por una parte, son más vulnerables, por supuesto, a las desigualdades que se están denunciando, que tiene que ver con la demanda ciudadana, son las más afectadas, por ejemplo, por las bajas pensiones, que estamos buscando caminos para corregir. Son también las más afectadas cuando por desórdenes públicos, por falta de transporte público, ¿verdad? Se impide, ¿verdad?, que lleguen a su trabajo. Las mujeres son muy responsables de su trabajo, de su hogar todavía en Chile. Entonces, muchas mujeres tienen, además de su trabajo remunerado, a cargo los nietos, los familiares enfermos, y eso ha dificultado muchísimo. De hecho, es muy difícil la vida de muchas mujeres, para no hablar de las emprendedoras y las comerciantes. Muchas de ellas tienen sustento, son el único sustento de la casa y son también más vulnerables, ¿verdad?, como hemos conocido, porque lamentablemente mujeres y niñas han denunciado, como han hecho público varios organismos competentes en esa materia, que han sido vulnerados sus derechos fundamentales en distintos espacios relacionados con la protesta social. Y en relación a ese punto, ministra, conversaron con ONU Mujeres sobre las denuncias de abusos sexuales y violación a los derechos humanos que han afectado a las mujeres en el último tiempo. Nosotros desde la primera semana de noviembre tenemos un equipo especial trabajando con profesionales del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género y del Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género, que es, verdad, el servicio ejecutor de los programas de protección integral a las mujeres y difusión de los derechos de las mujeres. Y ese equipo especial está trabajando desde la primera semana de noviembre para asegurar el acceso a la justicia de esas mujeres y sobre todo para poner a disposición de ellas una red de acompañamiento y de reparación. Nos acaban de incorporar en el Senado, ¿verdad?, una misión en la partida del Ministerio nuestro, la partida presupuestaria de nuestro ministerio, que es muy importante, que es dejar explícitamente establecido que en los centros de la mujer, nosotros tenemos más de 100 centros en todo el país, se va a atender también en reparación en esta materia. Y también este equipo especial está desde la primera semana de noviembre en contacto permanente y en coordinación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la Fiscalía y con la Defensoría Penal Pública y también con la Subsecretaría. Eso lo estamos haciendo desde la primera semana de noviembre, pero nosotros también, y por eso te digo que ha sido un mes de aprendizaje, nos hemos dado cuenta que hay una dimensión en materia de respeto y de protección de los derechos humanos de las niñas y de las mujeres, fundamentalmente, que es muy importante fortalecer y reforzar. Y por eso, y aceptando también el ofrecimiento que me hizo el tercer día, el 19 o 20 de octubre, María Noel Baeza, que es la directora regional de ONU Mujeres, hemos aceptado y hemos contado con la colaboración y firmamos esta mañana este acuerdo de cooperación que tiene propósitos bien concretos y puntuales. Primero, profundizar, fortalecer todo lo que significa la difusión de los derechos fundamentales de las mujeres y su protección. En segundo lugar, también fortalecer la red de acompañamiento, porque hay muchas materias que tocan a una mujer que está siendo vulnerada en sus derechos. No solamente su reparación psicológica, no solo su representación o su acceso a la justicia, sino también otra serie de elementos. Y lo tercero, la capacitación de instituciones y especialmente capacitación en las Fuerzas Armadas, en Carabineros y en la PDI. Nosotros tenemos protocolos que algunas veces no han sido respetados y justamente las denuncias sobre violencia y sobre todo sobre violencia sexual emanan justamente de que hay personas que no han respetado esos protocolos. Pero también creemos que hay que perfeccionar y hacer tal vez más explícitos esos protocolos. Hemos tenido contacto con las policías, pero vamos a contar con la colaboración de ONU Mujeres. ¿Por qué, Matilde? Porque ONU Mujeres es un organismo que tiene experiencia
que ha recogido experiencia en todo el mundo, en otros países que han estado viviendo, algunos por muchos años y otros más recientemente, situaciones de convulsión social, como los que estamos viviendo en nuestro país, y es importante también contar con esa colaboración. Nosotros siempre contamos con la cooperación de ONU Mujeres, pero en esta oportunidad la necesitamos, la agradecemos y la estamos empezando a ejecutar. Ministra, sobre ese particular, la capacitación a fuerzas policiales de orden y fuerzas militares también. Hay un grupo de abogadas feministas que están reunidas en Abofem que han hecho un catastro paralelo al que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que llevan también las denuncias que hasta hace el 14 llevaban 25 recibidas por violencia sexual, en que ellas planteaban que no puede ser casualidad que las denuncias recibidas en Antofagasta, en Valparaíso, en Santiago, en el Biobío sean las mismas, dicen. Esto dice que da la evidencia suficiente para pensar que son cosas aprendidas, y algunas personas mayores que vivieron la dictadura dicen que coinciden muchísimo con las técnicas utilizadas en ese tiempo contra los civiles, y eso significa, dice, que el Estado falló en su deber de reeducar a las Fuerzas Armadas. ¿Qué opina usted? A ver, yo te quiero decir lo siguiente. Primero, nosotros hemos capacitado a más de 5.000 policías en el último año y medio, integrantes de la PDI y de Carabineros, en una misión muy puntual, que es verdad la de recibir, acoger adecuadamente las denuncias de violencia de mujeres que son víctimas de violencia en el ámbito de sus relaciones de pareja y sus relaciones de familia. Tenemos al mismo tiempo una institucionalidad en materia de derechos humanos, ¿verdad?, que nos hemos dado en democracia, que se ha ido fortaleciendo con el tiempo y de la cual forma parte la Subsecretaría de Derechos Humanos, la misión que tiene el propio Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y todas las instituciones que tienen que ver con el Estado y con los tres poderes del Estado están impregnadas en esa materia. Efectivamente, el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos dice que hay prácticas que ellos han registrado desde que existen, desde principios de esta década, del año 2013, 2014, ¿verdad?, y que se están repitiendo. Pero también es muy importante comprender que las instituciones, a nosotros nos pasa lo mismo en materia de violencia contra la mujer en el ámbito de la familia. Las instituciones están comprometidas en su protección y en el respeto a esos derechos, pero es muy importante asegurarnos que todas las personas que forman parte de esa institución tienen también ese mismo compromiso, y por eso no solamente las denuncias tienen que ser, ¿verdad?, investigadas por la Fiscalía y sancionadas por la Justicia, por eso también hay reglas internas, ¿verdad?, hay normas que tienen que ver con los sumarios, con ¿verdad?, sanciones internas, algunas que son las más graves que puede recibir un funcionario, como es la destitución o que lo den de baja, y eso también tiene que ocurrir y está ocurriendo hoy día en las instituciones respecto de las cuales algunos miembros, ¿verdad?, se está denunciando vulneración de derechos fundamentales, en particular. Usted conoce el caso de Rancagua, una joven de 27 años que sufre apremios ilegítimos, dice, fue abusada por un carabinero en presencia de otros uniformados, incluso la amenazaron con que si hablaba la iban a golpear más y hacer desaparecer. Sí, esa joven fue contactada el sábado por la Seremi de nosotros en la región de O'Higgins. Esa es una denuncia muy grave, por supuesto, y tiene que ser investigada. Ella tiene protección jurídica, esa es una denuncia que ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía, y esperamos también que se investigue lo antes posible esa y todas las denuncias como esa, y también, por supuesto, al mismo tiempo con investigar la denuncia, insisto, en el ámbito de la justicia y que tenga, ¿verdad?, una sanción en los tribunales, tiene que tener también una investigación muy acuciosa en la institución a la cual pertenece la persona que está siendo denunciada. Ministra, ha habido muchas críticas en su contra como ministra de la Mujer las críticas son por no haber estado en los momentos que se han cometido estas denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de mujeres, que usted no las ha visitado, que no ha estado acompañándolas, que no ha levantado la voz lo suficientemente fuerte. Incluso usted hablaba hoy día cuando se discute el presupuesto en el Senado, la propia senadora Isabel Allende dice, me duele mucho cuando después de 57 denuncias no ha dicho ni una sola palabra. Ahora en redes sociales dicen, ¿dónde estaba Isabel Pla? ¿Qué responde usted? Mire, yo respondo primero comprendiendo que estamos viviendo un tiempo muy polarizado en el que tal vez no nos estamos escuchando. Yo he estado desde el primer momento
no solamente en los medios de comunicación, también mi primer punto de prensa fue la primera semana en La Moneda, no solamente en coordinación con las instituciones que tienen la responsabilidad de observar derechos humanos, de investigar denuncias y de condenarlas, no solamente, ¿verdad?, en redes sociales, no solamente a través de oficios, sino que estaba también con el corazón escuchando y mirando todas las denuncias que se han hecho. Ahora, yo comprendo que son tiempos difíciles y lo más importante, creo yo, más allá de la percepción que puedan tener las personas, es el trabajo que está haciendo el Ministerio y el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género, y créame que lo estamos haciendo con todo el corazón y con mucha fuerza, porque comprendemos que es en tiempos difíciles justamente cuando se ponen a prueba las instituciones. Ministra, el presidente Piñera visitó a una persona herida por un perdigón en un ojo. ¿Usted ha visitado alguna víctima, mujer, de violencia en este último tiempo? Mire, yo he sido bien respetuosa de la intimidad de las mujeres que han denunciado y también de la voluntad. Estoy disponible, siempre voy a estar disponible para estar donde una persona quiere que yo esté. Pero como le digo, he sido muy respetuosa especialmente de la intimidad de esas personas y de la voluntad. Hay varias seremias en nuestras regiones que han estado visitando y en contacto con las familias y con las propias denunciantes. ¿Usted cree que habría violentado su presencia la visita a alguna persona? Como que le insisto, es muy importante ser respetuosa con la voluntad de esas personas y también con su intimidad. ¿No han querido entonces? Ministra, pero en el tema usted decía, en esto ha venido un proceso de aprendizaje de 30 días, de más de 30 días, lo que hemos vivido en el último tiempo. Desde el Ministerio de la Mujer, tal vez, ¿se hubiera necesitado una cercanía, una ministra más presente en ese tema? Yo creo que siempre las cosas se pueden comunicar con mayor fuerza. Ahora, hay que recordar también, especialmente las primeras semanas, fueron semanas muy, muy convulsionadas, con mucha información. La voz más potente en esa materia ha sido siempre la voz del presidente Sebastián Piñera. Yo estaba trabajando con la subsecretaria Lorena Recabar, se lo digo así bien formalmente, desde la noche del domingo. ¿Verdad? Cuando empezó a oscurecer en el primer día con estado de excepción y empecé a observar las primeras denuncias. Y ha sido también un tiempo de aprendizaje para todas las instituciones, no solamente para el gobierno, no solamente para mi ministerio, no solamente para mí como autoridad, sino que para todas las instituciones de nuestro país. Y creo que una de las lecciones más importantes que yo he aprendido en estos días es que hay cosas que se pueden comunicar con más insistencia, con más fuerza, con el propósito no solamente de hacer la tarea, de ejecutar la tarea, sino que también de transmitirla. Porque hasta antes de esto usted era la ministra mejor evaluada del gabinete, de las mujeres mejor evaluadas del gabinete. Yo creo, Matilde, sinceramente, que no son tiempos para estar mirando evaluaciones personales de nadie, por lo menos desde el gobierno, y eso lo tenemos sumamente claro y lo aceptamos con humildad. Desde esa perspectiva, además, en estas querellas que ha iniciado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en torno a violencia sexual. Una pregunta, ¿usted cree que hay una diferencia entre la violencia contra la mujer y violencia política? Sí. Son formas de violencia distintas, que tienen un origen común, que es el origen, ¿verdad?, de la desvalorización de las mujeres como personas, de no reconocerles su igual dignidad y su igual derecho a participar también en la vida política del país, ya sea protestando, siendo candidata o en el espacio que ella prefiera. Y sí, son tipos de violencia distintos, pero que están penalizados distinto también. Sí, de hecho la violencia política o la violencia simbólica está incorporada en el proyecto de ley de violencia integral, que va a empezar pronto su discusión, está en segundo trámite, va a empezar su discusión. En particular se han presentado más de 200 indicaciones, 90 de esas indicaciones son del presidente Sebastián Piñera, justamente para poner recursos, porque hay también una tarea desde el Estado que es muy importante realizar. Por ejemplo, te doy el ejemplo muy puntual, que es ¿verdad?, la propuesta de que desde las escuelas matrices de los policías, de las policías y de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, se incorpore un contenido permanente durante toda la formación de esas personas que van a formar parte de esa institución en materia de equidad de género. Ministra, ¿se han violado los derechos humanos de las mujeres? Hay muchas denuncias, muchas muy graves denuncias, y es muy importante que se investiguen
que se investiguen en profundidad, de hecho se están investigando en profundidad y que se castiguen como corresponde. ¿El Ministerio de la Mujer se va a hacer parte de las querellas? Nosotros tenemos una limitación formal, una limitación legal, que es que el mandato del servicio, nosotros no tenemos la facultad de querellarnos. En esa materia tenemos una restricción para querellarnos solamente en el ámbito de los delitos que están contenidos en la Ley de Violencia Intrafamiliar, y solo si contamos con el patrocinio de la víctima o de un familiar de la víctima en el caso de las víctimas de femicidio. En el caso de que alguna se quisiera reunir con usted, ¿usted está dispuesta? Sí, yo estaba en contacto con familiares de varias de ellas, jóvenes y mujeres también de más de mi generación que han denunciado vulneraciones muy delicadas. Ministra, bueno, tenemos que seguir conversando sobre otros temas que ha derivado también esta crisis social y que es el tema de la nueva Constitución. Vamos a tener un plebiscito el próximo mes de abril, todavía no sabemos la fecha, sobre si se va a querer o no una nueva Constitución. ¿Usted quiere una nueva Constitución? Bueno, nosotros hemos dicho ya como gobierno que vamos a ser prescindentes y muy respetuosos de un debate que le corresponde a los partidos políticos, a la ciudadanía, porque a nosotros nos corresponde un rol también bien importante, Matilde, que es el rol de ser garantes de un proceso que es un proceso muy esperado, muy debatido en los últimos años, y es bien importante actuar con mucha transparencia y equilibrio y ponderación en esta materia. Y en lo personal, yo también tengo mi propio proceso de deliberación interna, y cuando tomo una decisión me la voy a guardar. Porque su partido también está dividido. Sí, yo creo que en todos los partidos de la centro-derecha, probablemente los partidos de oposición ya sabemos cuál es su posición, pero yo creo que en todos los partidos de nuestro conglomerado va a haber una discusión que le hace súper bien a la política y nos hace bien a nosotros también como centro-derecha. Ministra, pero sí me gustaría mucho, y de hecho estamos ya programando algunos encuentros, participar, que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tenga una participación en el debate constitucional respecto de qué manera deben estar incorporados los derechos o los conceptos de equidad de género en una Constitución. Y eso nos parece muy importante, tanto si se hace una nueva Constitución como si fuera una reforma a la Constitución. De hecho, nosotros el presidente Piñera presentó el año pasado una reforma a la Constitución en esta materia, obviamente que está en stand-by como todas las reformas que se han presentado al Congreso en materia constitucional. Por tanto, nosotros ya teníamos adelantada una visión y una postura respecto de la incorporación de materias de equidad de género en una Constitución. ¿Echa de menos más voces de mujeres constitucionalistas? Porque tal como en los directorios que no había mujeres, hay una lista larga de constitucionalistas. Hubo un debate esta semana a propósito de la publicación en un medio de comunicación de un grupo de 10 constitucionalistas, puras corbatas, y al otro día ese medio muy acertadamente hizo una nota, donde parecen, si yo estaba en contacto con constitucionalistas, como te digo, me gustaría mucho, probablemente en los próximos días vamos a recibir la visita de un grupo de ellas con el propósito. Creo que hay dos temas bien importantes, no solamente la visión en una Constitución o la incorporación de materias que tengan que ver con equidad de género, con no discriminación, sino que también todo lo que tiene que ver con la formación de la ciudadanía frente a un tema que es como bien político, que es conocer la Constitución. Alguien me dijo esta mañana que la Constitución como objeto, como libro, es el libro más vendido, vendido en los últimos tiempos, pero es importante también conversarlo también con las mujeres. Y en ese sentido también, otro de los temas que quedó pendiente es la definición que va a tener esta asamblea mixta o asamblea constituyente, de acuerdo a lo que salga también del plebiscito. Hay algunos que plantean que debiera haber una paridad de género también en esta asamblea. ¿Usted es partidaria de una paridad de género? Yo creo que los temas, más que de paridad en el órgano que finalmente se elija, estoy hablando por ejemplo del Congreso o de otra institución, creo que es bien importante. Entiendo que todavía no está definido, y eso va a ser materia del trabajo que va a hacer la comisión que va a trabajar en los proyectos de ley. No está definido el mecanismo electoral en el evento que se elija una fórmula de constituyente, pero creo que obviamente que los temas que tienen que ver con paridad, por lo menos en las listas de las candidaturas, es un tema muy importante. Ministra, para terminar, ¿qué le parece el episodio que protagonizó la diputada Araceli Leuquén contra otra mujer? Lo encuentro muy lamentable, por supuesto reprocharle, pero quiero reconocer también la humildad que tuvo la diputada Araceli Leuquén para pedir perdón,
para reconocer que es un hecho lamentable y para ponerse a disposición, ¿verdad?, de reparar de la mejor manera posible lo ocurrido, y también, ¿verdad?, la explicación que ella da respecto a que, que hay una razón de salud de por medio, que habría sido la gatillante de esta situación, que es, por cierto, muy lamentable. Pero no le dijo nada a la agredida. Entiendo que ella emitió un comunicado en donde se disculpa, y sería, por supuesto, obviamente, claro, muy pertinente que probablemente tuviera un encuentro con la persona a la que agredió y le diera una explicación también personal. Muy bien, ministra Isabel Pla, ministra de la Mujer y Equidad de Género, muchísimas gracias por estar aquí contestando todas las preguntas. Muchas gracias.